Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esto es el Archivo Audiovisual de Coronel Dorrego, un canal de YouTube dedicado a difundir y registrar material histórico audiovisual referente a la localidad de Coronel Dorrego y a su zona de influencia en el sudeste bonaerense, a nuestra provincia de Buenos Aires y, por qué no, nuestro país todo. El material que les ofrecemos hoy es muy interesante. Se trata de un conversatorio realizado en 1982 en la vecina localidad de Bahía Blanca, que reunió a 3 referentes de la cultura originaria de la Patagonia. Nos referimos al doctor Rodolfo Casamiquela, Aimé Painé y Tato Corte. La duración es muy extensa y proviene de un audio que nos cedió gentilmente Eduardo Reyes, ex periodista de LU26. ¿Lo escuchamos? De las 2 personas que esta noche me acompañan, diría, el centro es Aimé Painé. Ustedes estarán tan ansiosos como yo mismo de oírla, ¿verdad?, de estar con ella. Pero voy a dividir la cosa así. Diré 2 palabras sobre el mundo cultural que vamos a manejar de alguna manera o transitar esta noche. Los viejos cazadores del ámbito pampeano-patagónico, los tehuelches históricos, y la araucanización. Después daré cabida a Corte, un artista local, un talento local, que va a explicar él mismo algo de estas cosas que ustedes están viendo en cerámica. Y por fin dejaré el escenario a Aimé Painé. Pero como van a quedar muchas cosas sueltas, cabos sueltos, curiosidades, en el intervalo del canto de Aimé Painé voy a reaparecer para responder las inquietudes que ustedes pudieran tener sobre estos temas de las culturas indígenas y explicarles la segunda parte, que va a ser Aimé, que va a pasar de lo indígena propiamente dicho a lo que hoy se llama proyección y que me gustaría definirlos de una manera también científica a ustedes. He tenido que presentar distintos tipos de personas, ¿verdad? Y hoy entonces es un caso especial porque se trata de más que un artista y de una indígena, de una amiga que yo quiero de una manera especial. Así que tengo una particular emoción y quiero también al mismo tiempo felicitar a este grupo. Ya una vez di una charla aquí y duró hasta altas horas de la noche, por este poder de convocatoria y por la temática que están eligiendo. Lo indígena en este momento representa todo un símbolo, ¿verdad? Ese símbolo de la búsqueda de las raíces, de un pueblo que tanto necesita reencontrarse con sus raíces en este particular desgraciado momento de su trayectoria histórica, que todos juntos tenemos que superar, y quizá es a través de este camino de la vuelta a las raíces. Por eso los felicito doblemente. En lo de mañana va a haber otro homenaje a través de la estética. Si hoy es a través de la música, mañana será a través de la música y lo estético, algunos elementos que un artista que está por lo demás entre nosotros, Emma Floss de Tandil, hace extrayendo cosas, temas de la pintura, del dibujo de araucanos y tehuelches. Es decir, son todas formas de homenaje a las viejas culturas, tan mal conocidas de nuestro territorio, especialmente del sur, de nuestro gran territorio argentino. Mal conocidas porque la imagen en general de la cultura está vinculada con aquello que solemos llamar civilización, entre comillas, ¿verdad? Se habla de las civilizaciones del Perú, de los Andes en general, y se subestima al poblador, al viejo poblador del escenario pampeano-patagónico. Para el historiador, para el antropólogo, no puede haber nunca una calificación de esta naturaleza. Simplemente son distintas culturas y tratamos de interpretarlas como son. Y todo lo que puedo decirles yo es que aún en esas expresiones muy primitivas de cultura existen valores estéticos, valores morales, éticos, que pueden ser ejemplo, y son ejemplo cuando los conocemos para nuestra propia cultura. Echen un vistazo al mundo actual. Piensen ustedes si realmente la civilización, entre comillas, está significando un progreso en lo ético,
en lo moral. Piensen en esas masacres que leemos en los diarios, de pueblos contra pueblos. Realmente parece como que la cosa marchara al revés. Y si ustedes escuchan a un viejo indígena en un rancho perdido de la Patagonia, un viejo tehuelche, un viejo araucano, explicar lo que su padre les decía sobre el comportamiento moral que hay que tener, sobre el consejo que dieron a sus hijos, escuchar a un hijo hablando de los consejos que dieron sus padres, realmente tendrían la primera lección de ese respeto a través del cual campeó toda la labor de mi vida. Al entrar aquí, un joven de origen indígena se acercó para agradecerme. No. Yo podría, en cambio, agradecerle a él el hecho de tener orgullo, de ser indígena y de decirlo, y de blasonar su nombre, hacerlo resonar, porque en el fondo, a través de su sangre, transita el espíritu de los viejos dueños de la tierra. ¡Qué vergüenza de ser antiguo dueño de la tierra! Qué vergüenza de llamarse en lengua indígena cuando, si ustedes supieran, aparte de la resonancia de la lengua misma, la traducción de la mayor parte de esos hermosos, nobles nombres de origen araucano, que son los que en general se conservan y que, por cierto, campean también en Bahía Blanca en gran cantidad ahora, porque hay como una especie de vuelta desde la Patagonia al viejo ámbito que fuera el mundo de los cazadores antiguos, de los antepasados de los tehuelches históricos, ¿no es cierto? Corridos hacia la Patagonia, hacia la cordillera, hacia Chile, están volviendo por sus fueros, y su sangre está en la sangre de los hijos ahora. Por ahí los nombres indígenas nos llaman a esta realidad, pero en muchos casos no olviden que los nombres indígenas fueron reemplazados por nombres blancos, cristianos entre comillas, pero la vieja sangre sigue galopando en las venas de muchos de nosotros mismos. Que aquellos que lo saben lo tengan orgullo, que aquellos que no lo saben traten de intuirlo. Vanamente busqué yo en mi propia sangre. Descendiente de gringos, me queda solo entonces este homenaje de la actitud respetuosa. Los viejos tehuelches, entonces, son la imagen de los cazadores del Paleolítico de Europa, detenidos en el tiempo, a lo largo de muchos milenios. Si para el antropólogo, para el arqueólogo, que es una forma de antropólogo, tiene un valor particular la cultura de la Patagonia, el estudio de las etnias, es decir, de los pueblos patagónicos, es su conservatismo, su increíble conservatismo que hace que los últimos autores de los motivos del arte rupestre, que transita a lo largo de 10.000 años, los últimos autores estuvieran vivos en la época de la conquista. Y entonces, al tener nosotros una explicación para el último estilo del arte, mañana voy a hablar sobre eso concretamente, podemos legítimamente meternos en el tiempo para ir explicando los estilos más antiguos, ya que parece que un estilo fuera edición de otro, y así sucesivamente, si tomamos como hilo conductor el hecho de que se hacen en las mismas paredes de piedra, en las mismas cuevas, que por consiguiente tienen un valor ceremonial o sagrado particular. Ese conservatismo tremendo, entonces, da un valor especial para el antropólogo a las culturas de la Patagonia. Del mismo modo, teóricamente hablando, la vieja lengua de los tehuelches del extremo sur de Santa Cruz, hablantes quedan solo 30, 40, maestros capaces de enseñarla quedan 10, debería ser una imagen actualizada de una de las capas más antiguas de población de América entera, si pensamos que América funcionó a la manera de un embudo y que lo más viejo se fue depositando en el fondo del embudo, empujado por lo más nuevo que vendría desde el norte. Estos antepasados de los tehuelches históricos son los grandes cazadores de guanacos y de avestruces, cuando ellos mismos ayudaron a hacer desaparecer la antigua fauna del Pleistoceno, que involucraba otros animales, otras formas como los megaterios, etcétera, etcétera, ¿verdad?, que transitaron, que se movieron a lo largo del continente y para los cuales el cruzar los grandes ríos fue un problema. Los cruzaron en algún momento, pero ellos mismos fueron a transformarse después en las barreras que condicionarían el desarrollo histórico de cada uno de esos pueblos. Y así hablamos de tehuelches meridionales, tehuelches septentrionales, etc.
diferenciados esencialmente por sus lenguas, para que antiguas lenguas que han estado estrechamente emparentadas hayan evolucionado hasta ser tan distintas hoy. Tiene que haber transcurrido mucho tiempo, muchos milenios, y sabemos que el hombre ya estaba en el estrecho de Magallanes en el 9000 a.C., hace 11.000 años, en que convivía casualmente con los últimos representantes de esa antigua fauna extinguida. Cazadores de arco y flecha, cazadores de boleadora, el arma típica de América del Sur y sobre todo de las llanuras sudamericanas, cazadores de grandes presas, con una mentalidad de cazadores en que el hombre trae la presa, el hombre trae la comida a la casa, lo cual condicionaba no solo la economía, sino la mentalidad del grupo social, por consiguiente patriarcal en esencia. De capa de piel, normalmente, por lo menos en los descendientes históricos, en los tehuelches, con el pelo hacia adentro y pintados cuidadosamente del lado de afuera, con toldos de pieles de guanaco también, portátiles, es decir, dueños de una enorme movilidad, en pos siempre de la presa. Para el caso del guanaco y el avestruz, ahí tienen ustedes la imagen de estos pacíficos viejos pueblos de la Patagonia, que habrían seguido su destino silencioso, de no haber sido interrumpido por el advenimiento del blanco. La llegada del blanco, de nuestros propios antepasados, de muchos de los que aquí estamos, condicionó al mismo tiempo el proceso tan especial de la araucanización. ¿Por qué? Porque la clave está en el cambio económico y social que habría de introducir la difusión increíble del caballo. Primero, de la ganadería vacuna después. La otra ganadería, la actual, ¿no es cierto?, las ovejas y chivas, es relativamente mucho más tardía. El gran impacto es el caballo. Centenas de miles de cabezas de caballo a comienzos del siglo XVII, 1620, en la región del Tuyú, cercana a Buenos Aires, al río Salado. ¿Se imaginan que tiene que haber sido un impacto como para transformar la vida de las pampas, ¿no es cierto? Se transformó la vida de las pampas. Se transformó la vida de los indígenas de las pampas, que no son sino la prolongación norte de estos tehuelches históricos de la Patagonia. Pasaron de cazadores de a pie a cazadores montados, en parte cazadores de caballos. El toldo de cuero de guanaco en parte fue reemplazado por el toldo de caballo, e incluso la vestimenta sagrada, como el toldo en todos estos pueblos, en parte también, sobre todo en el norte de la Patagonia y Pampa, fue reemplazado por pieles de caballo. El paso siguiente fue una ganadería nómada. Se hicieron pastores nómadas estos indígenas. Con la transformación económica se iba produciendo la transformación cultural, en lo espiritual también. Es decir, la gran clave de este proceso de transformación, aculturación decimos, es la lengua. A su vez entonces, a caballo de la lengua ahora, vino la transformación de los nombres personales, vino la transformación de los nombres de los parajes, es decir, de la toponimia, vino la religión. Y con todo esto entonces, la profunda conversión, yo diría, evolución en el sitio de esos antiguos pueblos tehuelches que lentamente se araucanizaron de tal manera como para que algunos descendientes hoy, directos de tehuelches, como podrían ser de los Catriel de la provincia de Buenos Aires, digan, y nos dicen araucanos, o nos dicen mapuche, somos mapuche, parece que somos mapuche, cuando en realidad los mapuches o araucanos fueron los antiguos enemigos, yo diría. A través de los pueblos de la cordillera se fue produciendo esta araucanización. Y por fin llegaron también algunos araucanos que se establecieron en el corazón de la Pampa, primero allá por Carué, los límites de Buenos Aires, La Pampa, y un poco más al norte, como fue Melín, como Rondeau, Alún, Coliqueo, etc. Estos indígenas araucanos que venían de Chile, en cierto modo, estos auténticos araucanos de sangre y de cultura que cruzaron la cordillera para radicarse aquí, tarde, comienzo del siglo pasado, no antes. Estos indígenas sí involucionaron, si se puede decir así, en su cultura,
para adaptarse a la fisonomía de estos antiguos cazadores que, sin dejar de ser cazadores, nómadas, se habían transformado en pastores de caballos y de vacas. Los tehuelches, estos cazadores antiguos, tuvieron un idioma, yo diría, primitivo, entre comillas. Expresaron lo que tuvieron que expresar de acuerdo con sus necesidades socioculturales, socioeconómicas. La lengua araucana aportó un paso en la complejidad, en la riqueza. Es una gran lengua que puede competir perfectamente con la guaraní y en la cual nos expresaríamos con gran comodidad nosotros mismos. Hay textos en araucano que cuentan experiencias actuales en que es muy raro encontrar una palabra castellana. No son prácticamente necesarias ni para decir la palabra locomotora. Todo puede expresarse en lengua araucana. Esta ignorada, noble lengua de los araucanos. Hasta fonéticamente, hasta sonoramente gustosa para nuestro oído. Digo involucionaron porque, si bien es cierto que los pueblos no transitan una escala ideal de progreso en las culturas, se puede hablar idealmente, sí, de estadios, de momentos. No todos los pueblos tienen que transitar todos. Un tehuelche que anda en avión está pasando del paleolítico de bolear guanacos a la cultura occidental, ¿no es cierto? Pero los araucanos representan en una escala ideal un momento más elevado, porque se habían quedado parcialmente quietos, eran parcialmente sedentarios, con una agricultura incipiente, de maíz, de quinoa, etc., lograban una parte de la alimentación del año. El resto de la dieta era suplementado y complementado en lo que restaba del año por la recolección, la pesca y la caza. Nunca tan desarrollada la caza como de este lado de la cordillera. Por lo demás, ni el guanaco ni el avestruz son habitantes del otro lado de la cordillera. Es del otro lado de la cordillera, en el valle central de Chile, en la latitud, digamos, del centro de Neuquén, en donde se desarrolla la gran cultura araucana, el pueblo araucano. Arauco deriva de rauco. Esto será familiar a corte, porque rau es la arcilla utilizada para la cerámica. Co, aguada, aguada de la arcilla, de donde deriva arauco, que lo usamos como una especie de nombre culto para denominar al viejo pueblo de Allendelande, entonces del otro lado de los Andes, que asimismo se denomina allá, mapuche, gente de la tierra. De la misma manera que mapú, zungún, lengua de la tierra. A través del canto de Aimé van a tener la ocasión de escuchar articular en las dos lenguas que se mencionan, si no me confundo con el repertorio que ella con toda libertad nos desarrollará en la primera parte de su recital. La superioridad, entre comillas, de la cultura araucana está dada, además de estos elementos espirituales, una religión que no es que sea más elevada, por cierto, que la tehuelche, y es difícil hacer comparaciones en esta materia tan sutil, yo diría, del campo espiritual, pero sí un sacerdocio mucho más implementado, que era el de estos hechiceros que, dominando la técnica del éxtasis, eran capaces de levantarse en espíritu hasta el Dios del centro del cielo, dialogar con él y augurar. Es el mismo Dios, Nguenechen, Chau, invocado de tantos nombres, es decir, dominador de la gente, dominador de la tierra, padre, etcétera, que hablaba entonces por la boca del machi o la machi, es decir, del hechicero en éxtasis, ¿verdad? Esto por un lado. Por el otro lado, una organización social complementaria, más elevada, más funcional. Y el todo complementado con elementos que hoy definiríamos casi como de confort, como el tejido, ¿verdad? La técnica del tejido que los viejos tehuelches no conocieron. Conocieron el antepasado, que es la cestería, pero no el tejido. El tejido implica el sedentarismo o el cuasi sedentarismo. ¿Se dan cuenta? La inmovilidad parcial. La cerámica. La cerámica con una elaboración particular, ¿verdad? La platería que aprendieron de los incas 50 años antes de la conquista española, etc. En cuanto a la cerámica, conocemos mal sus raíces arqueológicas, pero sin duda se emparenta, se entronca
con una oleada cultural que descendió, yo diría a lo largo de los Andes, hacia más o menos el 1000 de nuestra era, y que se extendió entonces hasta formar el sustrato, la raíz de lo que después llamamos el pueblo araucano. Se emparenta entonces con formas de cerámica y otros elementos que encontramos en el centro de Chile, es decir, desciende por los Andes, pero del otro lado de la cordillera. Ustedes van a ver aquí formas que evocan las formas puras de los araucanos. Y antes entonces de retomar yo la palabra 2 minutos para presentarles a Aimé, quiero que sea Corte, nuestro artista local, nuestro creador local, que con su propio vocabulario que yo no manejo, nos defina sintéticamente lo que él hace desde el punto de vista técnico y también lo que él siente desde el punto de vista artístico al hacer esta verdadera proyección. Esto sí que es una proyección de algo para el caso etnográfico, de algo indígena. Los dejo con él. Bueno, se hace difícil hablar de una cosa que es fundamentalmente para ver, para tocar y para usar. De todos modos voy a intentar hacerlo. Aquí hay unas piezas que son facsímiles, reproducciones de piezas que se pueden observar en museos y en colecciones que tenemos acá en el sur argentino. Por ejemplo, esta. ¿Se escucha así? Esta pieza intenta reproducir humildemente la tarea que hacían los anteriores alfareros que habitaban esta región. Lo mismo podemos decir de esta. Cuando yo me enfrenté por primera vez con estas piezas, estos cántaros, metaues, realmente me sentí conmocionado. Yo no sé si es la forma animal viva, o sea, parecen formas orgánicas, a mi modo de verlo, ¿no? No son simétricas, pareciera que tiene un equilibrio. Por ejemplo, si miramos esta pieza, yo al girarla, ustedes van a ver que es perfectamente asimétrica. Ahora, sin embargo, en esa simetría se guarda un equilibrio. Yo creo que esto fue lo que a mí me impresionó de estas piezas. Y más porque, bueno, uno hace alfarería aquí en Bahía Blanca y muchas veces está pensando formas, intentando desarrollar conceptos plásticos y se pregunta ¿por qué tengo yo que inventar cuando en última instancia hubo gente antes que yo que trabajando con este mismo barro hizo cosas buenas? Entonces me propuse en primer término intentar reproducir del mejor modo posible lo que ellos hicieron. Por ese camino encontramos que los araucanos sus piezas las retiraban del horno cuando estaban calientes, cuando estaban al rojo, y en ese, estando incandescentes, se echaban en bosta seca o en pajas y luego se tapaban con muchas otras pajas. De ese modo se producía un ennegrecimiento de la pieza por hollín, como estas negras que ustedes ven aquí. Esta técnica a mí me sorprendió mucho porque es una técnica muy peculiar que luego fue difundida mundialmente por los japoneses, que toma el nombre de raku, y me sorprendió que los araucanos ya hicieran eso hace muchos años acá en este lugar. Entonces intentamos reproducir eso y hemos logrado hacer estas cosas.
En este caso, donde la pieza está más blanca, lo que ocurre es que allí la sal que tiene la arcilla, porque esta arcilla con la cual están hechas estas piezas, está sacada de aquí de la ría de Bahía Blanca, de nuestra Bahía Blanca, ¿no es cierto? Entonces tiene sal, está sacado del cangrejal. Cuando la pieza está blanca, hemos sacado de la pieza. Cuando está roja, la hemos metido en la paja, se ha llenado de negro, se ha enhollinado y la hemos sacado nuevamente. Si estaba todavía incandescente, se ponía blanca. Si la dejamos negra, si la dejamos más tiempo, se volvía negra. Eso es más o menos el proceso técnico que todo esto ha seguido. Por otro lado, ustedes van a ver también otras piezas que son de torno, que por cierto no hacían los araucanos, pero que yo utilizo. Y en esas piezas de torno hay un intento, digamos, de continuar de alguna forma esa magnífica tradición que los alfareros araucanos nos han dejado. Nada más. Arturo Corte usó la expresión araucana metahue para designar alguna de estas formas. Estas formas con asa así son derivadas de una antigua forma, yo diría de pato, o que simula de alguna manera un ave ornitomorfa, como dicen los arqueólogos. El metahue, quizá cargada de contenido sagrado, por algunas cosas en las que no voy a entrar ahora, pero sí una sola. En el escenario del Ñillatún, la ceremonia religiosa máxima de los araucanos, que se realiza, por cierto, en muchas partes de Argentina anualmente ahora, en Chile, no sé si en algún lugar de Argentina también, se conserva todavía el rito de guardar la chicha que sobra, la chicha sagrada del ruego, en un año para el otro, y la hechicera profetiza, a través lee, como quien lee hoy en las hojas del té, lee en la chicha al desenterrar el cántaro, augura entonces sobre el porvenir de su propio pueblo. Así que agrego a lo que dijo Corte técnicamente entonces este valor simbólico sagrado que puede tener parte de esta cerámica de recreación indígena. Entrando ahora en la figura de Aimé y en lo que nos va a hacer esta noche oír. Habíamos ido con un amigo, con un grupo de historiadores de Viedma a promover el Congreso Nacional de Arqueología que se hacía en Chipoleti hace algunos años ya, y el Congreso de Historia Provincial, que convocaba a los grandes historiadores del presente, ¿no?, del momento, de todo el país, a promoverlo a través de la Casa de Río Negro en Buenos Aires. Y entre lo que organizó la Casa de Río Negro fue una charla con Valentina, esta cronista radial que tenía un programa muy escuchado del mediodía. Y yo no sabía mucho de ella y me sentía un poquito incómodo y decía, ¿qué programa será esto, no? ¿Qué nivel podrá tener? ¿Qué seriedad científica? En fin, uno científico antes que muchas otras cosas. Resultó que, como digo, era tan escuchado que mucha gente habló por teléfono en el mismo momento. Así que me reencontré con viejos amigos de muchos años. Dialogábamos libremente, un grupo de gente. Y al salir, un personaje hermoso allí estaba, con un poncho araucano, su fisonomía araucana, pero con otra sangre. Ahí estaba, hierática como un símbolo de su raza. Yo pasé al lado, antropólogo al fin, y al principio la clasifiqué al pasar y dije, araucana, pero con sangre tehuelche o quién sabe qué otra sangre, ¿no? Me dije, alguna actriz será de la radio. Entonces ella siguió el grupo y dice, ¿quién de ustedes es el profesor Casamiquela? Es una de las grandes emociones de mi vida, ¿no? Digo, yo, señorita. ¿Por qué? Dice, yo hace mucho tiempo que lo quiero conocer a usted. Y ahora venía en el colectivo, escuché por radio que estaba aquí y vine a conocerlo. Digo, ¿por qué? Yo me llamo Aimé Painé.
Le digo, ¿será de los ranqueles de la Pampa? Por eso es que quiero conocerlo. Así nació una relación. La amistad es admiración recíproca en el fondo. La admiración recíproca es respeto recíproco. Nació un respeto recíproco. De mi lado, una gran admiración, que a lo largo del tiempo se habría de transformar en una amistad tal que nos acompañará hasta mucho más allá de la tumba. No sé dónde andará el espíritu de Aimé, si se decidirá por la gotita de sangre tehuelche y en los viejos boleadores de guanaco de la Vía Láctea, o si se decidirá por la sangre araucana e irá a la isla de Mocha, al otro lado, allá en el Pacífico. La mía será, como dice la canción araucana, en nube de tormenta anda el alma, tal vez. Entonces es muy difícil presentar a un amigo. Una vez me tocó con Carlos Di Fulvio en Viedma. Qué difícil, uno sabe tantas cosas, pero qué difícil es hablar de un amigo. Vamos a despojarlo ahora de cosa admirativa entonces para no caer en ese pecado. Aimé Painé, indígena pues, pura de sangre, con esta mezcla que no agrega sino arcaicidad a su propio origen. Se crió fuera de su mundo cultural, del mundo de su padre de origen araucano chileno, del mundo de su madre de origen lejano maragato, mezcla de cosas. Se crió en Buenos Aires, se hizo una niña culta. Van a ver qué resulta entonces cuando un indígena puede salir de su propio terruño y educarse a la otra manera, y cómo pueden consubstanciarse la belleza natural, la inteligencia y el talento natural para dar origen entonces en ese otro molde a una cosa realmente, una expresión realmente propia y especial, tan fina y tan elevada. Pero en ella se dio el fenómeno de la necesidad de la búsqueda de su propio origen. Yo fui de alguna manera, ayudé de alguna manera, fui el guía un poco de eso. El guía que le dio tal vez la confianza de su propio conocimiento científico ya aquilatado, ya maduro, como para que volviera con todo a su propio pueblo, hasta que entró de nuevo en él y juntó las dos puntas del asunto. Aimé entre los indígenas es una indígena más, la indígena que cumple los 4 años que se deben cumplir cuando se va a un Illatún. La indígena que canta, sabe expresar el canto indígena que reaprendió tan tarde, de la manera más perfecta desde la emisión hasta la pronunciación de las voces. De la mujer que preguntada entonces, al final como yo lo hice por fin, Aimé, ¿a qué Dios invocas cuando estás en un mal momento? Angenechel. Que le sale del alma, de adentro eso. Esto es el símbolo entonces de la personalidad de Aimé Painé. Por lo demás, como voz culta, soprano, ¿no es cierto?, del coro, antiguo coro del Teatro Colón, nada menos, con una educación entonces musical que complementa su educación cultural en general. 2 palabras sobre el repertorio, diría. No el repertorio de Aimé solamente, porque esto es también a su vez símbolo de lo demás, sino el repertorio de tehuelches y de araucanos. Entre estos viejos pueblos de cazadores existió un solo tipo de cancionero que yo sepa, el sagrado. Esencialmente se trata de canciones de linaje. Cada linaje se asocia con un símbolo, lo que normalmente llamamos tótem, ¿no es cierto? Lo cierto es que se hereda de alguna manera ese símbolo y asociado con el símbolo una canción de familia, varias canciones de familia, la canción de mi mamá, la canción de mi abuelita, la canción de mi tío. Nunca hemos entendido mucho cómo se hereda el cancionero, pero sí que se hereda y se va repitiendo de generación en generación. Por lo demás, los tehuelches heredan el espíritu de su abuelo o de su tío, de manera que estos son viejos cantos de linaje que se remontan seguramente al propio Paleolítico. Los van a reconocer, si se dan, cuando adviertan la poca gama de desarrollo musical y la monotonía de este cancionero realmente primitivo. Y en contraste con el cancionero araucano, casualmente van a advertir la mayor riqueza, la mayor dimensión sonora de lo araucano, y van a advertir al mismo tiempo
la menor guturalidad de la lengua, etc. Una serie de elementos que enfrentan claramente a los dos cancioneros, salvo el mundo andino, el mundo de Neuquén, en donde se produjo el sincretismo, la mezcla de las dos culturas, y esto se tradujo en una cantidad de cosas propiamente comunes. Quien quiera ahondar en estas cosas me lo pregunta después, ¿cierto? Si entre los tehuelches existe un cancionero sagrado nada más, entre los araucanos existe un cancionero profano por oposición a un cancionero sagrado. Este cancionero profano es a capela, es decir, sin instrumentos, sin acompañamiento de instrumentos. El cancionero sagrado puede ser a capela y puede ser con acompañamiento de instrumentos, en cuyo caso el más característico, el noble cultrún araucano, el instrumento sagrado del hechicero, que simboliza el vehículo con el cual el hechicero en espíritu místicamente asciende al cielo, o va a alguna parte en que esté depositada el alma de un enfermo, en el caso de la búsqueda del espíritu de un enfermo, que esa es toda la teoría de la enfermedad entre los indígenas, en donde no existe patogenia de ninguna clase. Es el hechicero el que recorre los laberintos del universo, en busca para el caso del espíritu del enfermo o para contactar con el alto Dios en el centro del cielo. Cancionero entonces profano, cancionero sagrado, el sagrado a capela o con instrumentos. Van a escuchar, por ejemplo, un ruego cantado, el que se canta sobre la danza en la ceremonia del Niñatún, en labios de Aimé Painé. Y por fin, hay un cancionero sagrado que no coincide ni con los nombres de los linajes, como es el caso de los tehuelches, que los araucanos reproducen, ni con este ruego, y que se canta estrictamente a capela, que es, por ejemplo, el viento, que es el potro salvaje, el guanaco, elementos que no entran ni en los linajes ni en el contexto del Niñatún, que son símbolos de todas maneras, que son sagrados, pero que no coinciden ni con una ni con otra cosa. Resumiendo, la danza que está involucrando el canto con instrumentos, que es un ruego sagrado. Y a capela van a escuchar las canciones de linaje y estos cantos sagrados también, ruego o no ruego, pero sí, como les digo, teñido siempre de esa sustancia, de esa participación de solemnidad y de sacralidad. No van a poder distinguir lo uno de lo otro ni en la gama de sonidos, ni en la emisión de la voz, que se produce de una manera muy particular, y ustedes van a advertir enseguida esa capacidad de mimesis, de imitación, ¿no es cierto?, que tiene la persona que emite y se transforma de su propia manera de expresarse, de su propia manera de cantar, culta, se imaginan una soprano, emitiendo la voz a la manera indígena de la forma más pura posible. Con estas explicaciones, entonces, para que ustedes se ubiquen, Aimé dirá al comienzo de cada canción de qué se trata. Los dejo entonces con ella y remitimos las preguntas para el intervalo. Ayúdame, sí. Ponat Tayul. La abuela Filomena de Neuquén dijo: Cantelopo siempre que inicie algo. Para que nuestro Dios te mire bien
para que te ayude. Simplemente eso. Ayúdame, sí. Una raza indígena, un pueblo mapuche y un amigo Winca, querido Casa Miquela. Casa Miquela dicen las abuelas. Costumbres y creencias. Y una buena costumbre es saludarnos cuando nos encontramos. Por eso les pido el saludo, que yo digo simplemente y ustedes los repiten. Mari, Mari. Después de escuchar tanto, siento, por supuesto, una gran emoción. Y aquí vemos parte de toda esa cultura que explicó el profesor Casamiquela, la vestimenta. El modelo, por supuesto, genuino, hecho por estas manos mapuche. Porque es difícil conseguir un cupán, como alguna abuela en el Chubut me dijo, de lana de guanaco. Pero cuánto cullín se necesita para ese cupán. Entonces, la habilidad, haber recibido una educación, haber estado entre monjitas, haber aprendido el punto cruz, aquí está la vestimenta. La faja, por supuesto, lo mismo que todo este arte de nuestra gente paisana. La platería, chiquil, o en algunas zonas le dicen trapelacucha, trailonco, chahuaitu y huelcud, el anillo, contemporáneo pero hecho por manos mapuche, y botitas de potro como calzado. Coná tayul y ngurru tayil, la canción sagrada del zorro. Mamayeu es la expresión del grito del zorro. Particularmente canto este tayil con mucho cariño y emoción porque este tayil es el que ya conoce nuestro niño allá en el sur, que es lo que le estamos devolviendo para que ellos encuentren su realidad, su verdad. Ellos asisten a la rogativa, sí, pero no prestan atención, es lógico, porque las abuelas tampoco les comunican, así que hay que pelear con las abuelas y con los niños. Pero se logra. En Chubut también, en Neuquén ya conocen el Gurru Tayil, que simplemente la traducción es: en torno a un coirón gambetean los hombres sagrados preciosos. Hue, expresión cariñosa de admiración. Gambetean, sí, está haciendo la danza del loncomeo. Mamayeu, 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 mamayeu. Inyetan meu, wenukunu mei, yang kapu wentru. Inyetan meu, wenukunu mei, yang kapu wentru. Wewe yeu, wewe yeu, wewe yeu. El cultrum, que ya lo conocen, creo. En este caso la maderita es de pehuen y la membrana es de potro. En este caso digo porque en la actualidad la membrana es de chiva y la madera es lenga. Y shaf purrum es la danza caminada.
la que bailamos en todas las rogativas con mucho cariño y con un sentido de fervor. Shaf, shaf, purrum, castú, hualien, o carru, como dicen en algunas zonas en el Chubut, primavera verde. Primavera verde me parece la tierra, la tierruca, gustosamente la tierra, la tierruca, están dispuestos los jarros, asentados, lo que hablaba el profesor Casamiquela hace un rato, los metahue, donde se guarda la chicha para devolverle a la Mapu. Buenas gentes, se me dijo, por eso vine. Me cruzo con la otra fila, hay 2 pihuichén en el filo de la montaña de los pinos. El pihuichén era un culebrón, por lo menos así dicen las abuelas, emplumado. A veces hay una diferencia entre ellos, pero creo que es así, no sé si... Rudy parece que dice que sí. Y él es estudioso, entonces hay que respetar. Y Kasuali kaita trukilia finkaita mapuyen mai. Kasuali kaita trukilia finkaita mapuyen mai. Anem charipian kumeke chikanga pingimeu makaita. Pan purutu meke pakan panem chari piang kumeke mekenga pigimeu mekaita purutu meke pakan kasua yekaita trukinya. La otra danza saltada es una danza preciosa, es tan hermoso verlos a los hombres danzar el rinku rinku tum o rinku rinku purum, la danza saltada. El pillán, una deidad iraniana de los antiguos, dueña del temblor, del rayo, habitante de los volcanes. Por eso la traducción dice, el pillán es en efecto, está saltando mi pobre corazón. Así hace el pillán. Sale de la montaña el temblor, viene del menuco el temblor, viene la remesón de la pampa, pillán, así hace el pillán, oscila, sale de la montaña, Eso, cantado en mapuche, suena así. Dijo objetos animados o inanimados. Kruf, Tayul, canción sagrada del viento. Una hermosa canción que se está haciendo popular, o por lo menos conocida.
ya que en Buenos Aires se está cantando también, se está escuchando, mejor dicho, la aspiración de que se cante, ¿no? Se está escuchando esta canción, gusta mucho, por supuesto, en una obra de teatro, y realmente la gente dice, uy, 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 aunque algunos dicen que es francés, por lo menos el actor dice, la canción esa del oui, del sí francés, bueno, pero no importa, pero lo hacen, oui, 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 oui. Es hermoso cuando viene el viento de la tierra cordillerana, viene el viento del oeste, el viento del sur, el viento del este, el viento del norte. A su paso va pegando contra los montes el pasto, piedras amontonadas. Arrancan los arbustos, piedras desamontonadas. Uy, uy, uy. Uy, 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 uy. Kupai mai ngangulu kuruf mai, kupai mai wili kuruf mai, kupai mai nga kupai wai wen kuruf mai pikung kuruf mai, kupai mai nga kupai mai. Wila wila warpui kacu mai nga wili mai nga pikum kurufam wili kurufam wila wila wi kacu mai kacu. Ngulu kuruf manganganyi mangangenga ako samako serpuin kura manga kura mai wi 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 inga manga ngulu kuruf mai wila wila wi nonggol nonggol nga nonggol nonggol nga mamul cheng nga mamul nga wi 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 wi. Estoy pensando qué otra nombró para ser fiel. Bueno, una que es hermosa, que es Pehuen Tayil, la canción sagrada del pino. Ese pino tan querido, y este año tendremos piñones. Iremos a cosechar a la cordillera en Aucapán. Es realmente conmovedor ver a la gente, las familias íntegras, se mudan a la cordillera, a la Junta de Piñones, de Ñiñiu. Y bueno, el Ñiñiu es el alimento, dicen las abuelas, primitivo de nuestra gente paisana. Lo engarzan, es toda una ceremonia. Después la familia, ya los niños, juntan y los ponen en recipiente, después los llevan a la casa y van engarzando, los pelan a los tirones, anda, y los engarzan como si fuera un collarcito, y se ve el tendedero hermoso de piñones blanquitos al sol. Se seca, lo muelen en el mortero, lo transforman en harina. Hoy en día se le pone levadura, se amasa bien amasadito, se hace el cofqué, el pan indígena al rescoldo. Realmente es muy rico, pero uno queda mochileno. Pero es realmente una ceremonia, y en el invierno realmente hay familias en la zona del Neuquén, en la zona cordillerana, que tienen durante el invierno ese alimento que es tan nutritivo para ellos. Por supuesto se cuece hervido, o también
así entre las cenizas también, y se escucha pa, 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 mientras las abuelas van contando historias. Y realmente es muy bueno que este año toque cosecha de piñones, porque parece que un año no y un año sí. Entonces nos encontraremos una vez más con toda la gente allá en la cordillera. Cay, ay, ay, dice la canción. Oh, hermoso gateado, que aunque parezca mentira, es este el color. Tanto poner la mano, bueno, ha perdido un poco, pero es el color gateado. Cuando le grita a la mujer de la tierra de los pinos, claro, la mujer le está haciendo su canto sagrado y parece que el pehuen contesta así. Cay, ay, 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 cay, ay, ay, ay. Keukeyem, ayangeyemai. Ngetren tu yau peyung angi pewen mapu somoyem. Kayayayay, kayayayay, kayayayay. Kayayayay, kayayayay, kayayayay. Ayangeyemai, ngetren tu yau peyung. Pewen mapu somoyem, tanyi pewen mapu mai. Keukeyem, 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 keukeyem. Y entonces, para cerrar esta primera parte, el tehuelche, pero ganas tengo de que nos acompañe el profesor. Porque esta canción tehuelche no me la enseñó ningún paisano, sino el profesor Casamiquela. Realmente hace mucho efecto cuando la canto, pero más efecto me sucede a mí cuando tuve que aprender una palabrita. Primero voy a hacer un fragmento. La palabra infernal en tehuelche. Más o menos. Ahora compadreo, pero iba a hacer las compras, yo repitiendo. Es un fragmento de la canción del Gualicho, Para que pare el viento. Viento, no me entregues al gualicho infernal. En la sierra de los caballos, reverencia, respeto. Eso es lo que aprendí de este señor que es huinca, como dicen mis paisanos, pero tiene alma de peñí, indígena, de hermano. Chica yakal boy watsul sunke, chica yakal boy watsul sunke, watsul sunke, kawalahatu yanemshke. Lo repito porque me ha costado mucho. Chica yakal boy watsul sunke, chica yakal boy watsul sunke, watsul sunke, kawalahatu yanemshke. Me gustaría que explicara la otra, la del caballo blanco. Sí, y me gustaría que la explicara porque realmente es muy hermoso, como... A ver si lo hacemos cantar juntos. No esta noche, no. Ustedes no vinieron a oírme cantar a mí. Sí, en realidad hay cosas que están mal en la organización de esto, porque, por ejemplo, el afiche. Yo me preguntaba, ¿por qué figura nada más que la cara de Aimé y no la del profesor? La que dice Aimé después, ella tiene un cierto pudor e inhibición cuando yo estoy, ¿no?
A mí me pasa un poco al revés, cuando él se vaya, después yo le voy a explicar algunas cosas más de lo que cantó. Ella quiere que les explique la del potro, la del caballo blanco. Esta era una canción, claro, de un linaje, de la familia de los Pichalao. Pichalao, Puchualao en Tehuelche, era el cacique que encontró el Perito Moreno en 1879, al cruzar al sur de Río Negro, casi el límite con Chubut, tan primitivos que si conocían los fósforos por lo menos no los usaban. Él habla de un paleolítico verdaderamente actualizado, ¿no? Moreno. Dice, Colola Tapolacona dice, en el mar están dando gente criolla del mar, como me decía otra informante que también cantaba una parte de la canción, que me cantó mi máximo informante tehuelche, puro, ¿no es cierto?, hace muchos años. Grabada en alambre, imagínense, todavía no existía el grabador de cinta en aquellos viejos años. Y en el mar están dando gente criolla o oriunda del mar, ¿verdad?, con caballo blanco como pato blanco. Cayahuatzo Macana, gente de la pata, hembra del pato, dice ahí, pero como la pata es blanca, me explicaba mi informante, la clave ahí es el color blanco. Algún vapor, me decía, que han visto. Yo le digo, será un velero, no, claro, un velero. En la otra versión, que está por ahí consignada, recogida, publicada, pero no está, no la aprendió ahí, yo creo, ¿no es cierto?, donde dice la versión de Ligoya Crespo, donde dice, una otra versión que yo recogí, que una mujer que ya no sabía explicarlo, lo cantaba de memoria, parece que el barco tocó tierra, porque dice, me embromó el agua del cristiano. Tupkanen dice, Yagop Kadayakuna, me embromó el agua del cristiano, vale decir, el primer contacto con el aguardiente, ¿no es cierto?, en época historia, desde luego, porque figura la voz Cahual, caballo. Cahuello en araucano, Cahual en tehuelche, son derivaciones del castellano caballo, naturalmente. Es una canción entonces de linaje, de esas que se heredaban de abuelo a nieto, ¿eh? Y de amigo, no hay manera. Sí. No. Cuando esté solo. Wetskeiklahatem, wetskeiklahatem, ekleiklahatem, ekleiklalukluklahatem, klataplaknahatem, klataplaknahatem, kayawatsumaknahatem, kayawatsumaknahatem, kulbenknahatem, kulbenknahatem. Gracias. Y el mapuche siempre incorporó cosas, naturalmente. Y aquí tenemos el torompe. Es un instrumentito pequeñito de acero. Por supuesto lo trae el antiguo español. El mapuche en Chile el araucano lo toma, le encuentra la vuelta, lo utiliza, lo hace, lo fabrica y de allá pasa para este lado. ¿Para qué lo utiliza? Pues para enamorar. También lo tiene el toba y lo tiene el mataco, para el mismo fin. Particularmente este torompe, como dice el cacique Epulef de Chubut. Yo tenía uno pequeñito que tenía un sonido mucho más agudo, por supuesto. Y estaba triste en el bolsón porque se rompe la lengüeta. Llego al bolsón, entramos con unos amigos también del profesor Casamiquela y mío, Elías Chucay y la señora. Y yo digo, había terminado mi presentación, estaba contenta y fuimos a comer algo, a una confitería, una cosa así. Y había música en ese momento y yo digo, hay un torompe, está soñando, dice. Hay un torompe, dicho y hecho.
Afuera había un rubio, un vikingo, dije yo, lleno de rulos, y tenía tenía un puñadito de 12 torompe. Bueno, yo me acerqué con delicadeza, yo no hablo inglés, pero me hice entender con un intérprete también, y me costó un vaso de vino tinto. Espero que hayan quedado enamorados. Gracias. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias, o Kumei Frenefiel, como dicen las abuelas, en nombre de todos mis paisanos en esta primera parte. Entonces creo que quedan con el profesor para que exista el diálogo o las preguntas, mientras yo me cambio y aparece la realidad con el canto de creadores en torno a las costumbres mapuche o paisajes. Gracias. Lamento que haya tanta gente en pie, ¿verdad? Ojalá no se haga demasiado largo esta noche. Ustedes escucharon entonces, recapitulando, primero Conatayul, un fragmento entonces de una canción sagrada a capela, en que invoca a una especie de auxiliar sagrado de los altos dioses. Conná en araucano se lo traduce normalmente por mocetón, joven, pero Conná tiene otra significación también, que es el mancebo, y el mancebo sagrado, a veces definido como el Coná, es decir, mancebo consagrado o elegido. Parece que hicieran un papel de mediadores o de auxiliares de los altos dioses en el centro del cielo, así que el solo nombre de Conatayul ya les está revelando su alto contenido sagrado. Entonces ahí teníamos un ejemplo de canción sagrada, religiosa propiamente, diría yo, del Niyatún a capela. Luego cantó Aimé Nurru Tayul, la canción sagrada del zorro. Esa palabra Nurru, una de las más difíciles de la lengua araucana, se deforma en Ñir, Ner, etc. Es el famoso linaje de los zorros, de los ranqueles que decía Ceballos. De ahí que, por ejemplo, nombres como Coliñir, supónganse, sería Colun-Nurru realmente. Casi todas esas deformaciones responden al antiguo nombre Nurru. Y eso de hombres sagrados que le dice el texto es para no nombrar al zorro.
me decía una indígena, lo cual suele ser la mejor definición de lo totémico, que es sagrado y es mejor no nombrarlo, aludirlo con algún rodeo siempre. Esa canción del zorro la he escuchado en Chubut, la he escuchado en Río Negro, en Neuquén, por todas partes, muy muy difundida, y responde entonces al linaje del Nurru, del zorro, y es por consiguiente una canción sagrada, a capela, de linaje. Las dos categorías, tayul, porque es una capela. Ul, en lengua araucana, la melodía. Tayul se refiere entonces a este tipo de cancionero. Ul cantún, con una partícula cantún que no tiene nada que ver con el castellano cantar, también derivado de ul, es el resto del cancionero, profano o de ruego cantado. Nos cantó Aimé Casuayun, la verde primavera, y nos cantó ese Pillán, Pillán, esa canción, que es el Rinco Rincutuno, Rinco Rincupurón, el baile saltado, solemne por excelencia de los araucanos, que son entonces invocaciones a los dioses. Esos son verdaderos ruegos cantados en el escenario del Guillatún. Pillán es el antiguo nombre, como ella lo dijo, del dios araucano que involucionó, descendió, hasta convertirse hoy en una cosa más o menos diabólica, se dice parte del diablo, o bien el nombre de los volcanes, en donde se asentaba este dios, un verdadero Zeus griego, que tenía una contraparte celeste y una contraparte terrena, ¿verdad? Pero en las canciones aparece Pillán todavía como el nombre sagrado por excelencia del antiguo dios. Hoy, Nguenechen, como les dije, dominador de la gente, Ngunemapun, dominador de la tierra, Chau, cuando lo escuchen esos ruegos en que se levanta la voz Chau, ¿no es cierto? Haciendo la invocación al alto Dios, Padre. ¿Qué más nos cantó Aimé? La canción del viento, Kuruftayel. No sé si estará Carlos Di Fulvio, me anunciaron que iba a venir por acá, ¿no? Enseguida voy a tomar eso, pero Carlos Di Fulvio tomó este tema muy libremente y creó su canción del viento. Así que a través de la promoción que hace Aimé ahora, y de segunda yo diría con esta creación de Carlos Di Fulvio tan inspirada, se va difundiendo realmente el tema del viento que pinta el paisaje descarnado de la meseta patagónica. Viene el viento de la cordillera, viene del este, del oeste, están las piedras amontonadas porque ahí castiga más el viento, etcétera, etcétera. Amontona contra los montes, dice, el pasto que arranca, el viento, ¿no? Y vuelve al uy, ese del viento, la onomatopeya del viento. Esta canción entonces, ¿cómo se clasifica? No es de linaje, es tayil, es a capela, es una canción sagrada de esas varias que yo les dije que no se sabe muy bien dónde se ubican, ¿verdad? Y si ustedes me ayudan, a ver qué otra más. ¿Cuál? La del pehuen, ¿no es cierto? La araucaria, más comúnmente denominada pino. Otra vez estamos en presencia de una canción que no figura en los linajes. No hay un linaje pehuen, no hay apellidos pehuen entre los araucanos. Hay zorro, hay piedra, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Pero no hay pehuen. Y no es del Guillatún tampoco, salvo que le cantaran a las ramas de pehuen, que en muchos casos reemplazan al canelo, el foie de los araucanos, el árbol sagrado por excelencia en Chile, se hace en la cordillera el pehuen. Quizá en el Guillatún, donde lo ponen en el centro, que simboliza el centro del universo, el centro de la ceremonia del Guillatún, le cantarán al pehuen, ¿no es cierto? Si no, es difícil. Quizá porque está cargado de contenido sagrado desde que es la clave de la alimentación de un pueblo entero, estos viejos pehuenches de la cordillera. Y las dos canciones tehuelches, una es al gualicho, para que pare el viento. El gualicho pasa como con el pillán, es el antiguo dios de los tehuelches septentrionales, de los tehuelches de esta región, de todo el sur de Buenos Aires, norte de la Patagonia. Gualichum o Huatzilchum en lengua tehuelche, que del mismo modo que el pillán se desdobla y se va convirtiendo una parte, la mitad yo diría, en maligna, hasta hacer lo que es el gualicho ahora, un filtro, ¿no es cierto? Algo diabólico, parte del diablo, diría un indígena. Mate con gualicho, engualichar, ¿no es cierto? Fulano está engualichado, dice, una vez por broma, pero lo usamos todos los días. Quizás es la mayor contribución que ha hecho la cultura tehuelche, porque trascendió el ámbito patagónico pampeano para ir a pasar al Uruguay, a Brasil, a Bolivia, Paraguay y Chile también. Han oído un poco el contraste y han oído la riqueza de la lengua araucana. Ahí miraba yo los temas estos del tejido. Naturalmente todo tiene nomenclatura en lengua araucana.
desde el concepto de sagrado, Llancá expresa lo sagrado, hasta el éxtasis que se denomina Cuimín en araucano. Todo tiene nomenclatura, desde luego. Un pueblo que tiene una religión tan elevada tiene nombres para todas las cosas, para todos los símbolos. Del mismo modo, la temática de los motivos de las matras, de los tejidos para el caso. Pero con el agregado de que en muchos casos esta riqueza de creación, esta vivencia, no vivencia, sino esta actualidad, yo diría, vida de la cultura, hace que se vayan recreando cosas. Y así ustedes miran, por ejemplo, y tienen ese motivo, el llamado peinecilla, ¿verdad?, por oposición a laboreo. Peinecilla, liso, dicen, o laboreado. Ese se llama Clen Trarru Ngopon. Ngopon en lengua araucana, motivo tejido. Trarru es el carancho. Clen, cola. Motivo, cola de carancho. Después véanlo, y lo que conozcan el carancho y la cola de carancho van a ver que no está nada mal puesto, el peinecilla. Y aquí tienen laboreo. Después se acercarán ustedes y verán ahí lo que podría ser el ñehuacá, ojo de vaca, ¿no es cierto? Nombre tomado del criollo. Y me río pensando en el otro nombre, que es Cuchucho y qué. A ver si alguien entiende la lengua, se estaría riendo ya. Cuchucho y qué, choiqué el avestruz, y cuchu el ano. Cuchucho y qué en Opón se llama eso, guarda ano de avestruz, los cuales les hace muchísima gracia a las viejitas cuando tejen y cuentan los nombres, ¿no es cierto? Ese es también tomado del castellano, paraca en Opón. Paraca, a ver quién reconoce la palabra que está detrás de paraca. Baraja, baraja. El araucano no puede pronunciar la B, la pasa a P, etcétera, como el árabe, ¿no? Paraca en Opón. Dibujo baraja, no parece mucho una baraja, ¿no? Pero así se llama. El conjunto del rombo es el mismo nombre, ¿no es cierto? Ñehuacá o Cuchucho y qué. El zigzag tiene su nombre también, Huenuenui. Pero si ustedes quieren recalcar esos piquitos que lo adornan, Yungopon, punta, Quetl, serrucho, etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno y todos estos. Me falta aquí el choquif, que sería el ganchito tan característico del tejido araucano, que no lo veo. Macuñ son los ponchos, la matra de donde viene nuestro castellano, nuestro criollo matra, ¿no es cierto? Nucur, Nucur macuñ, el viejo poncho pampa, Nucur overo. El poncho overo. Overo se expresa además de muchas maneras, ¿no? Curruhuil, etcétera, en la lengua araucana. En el canto de Aimé Painé, en el canto araucano, habrán reconocido además algún otro elemento, ¿no? Hay una recurrencia siempre. En general empieza alto, desciende y vuelve. Un elemento. Segundo elemento, se canta hasta los límites del fiato, del aliento. Eso es típico del canto araucano. Y algo que ustedes no pueden advertir y que lo hace prácticamente imposible para quien no domina la lengua y la esencia de la cultura desde la niñez, que es que los indígenas no tienen una letra fija, sino que tienen solamente un argumento. Y ese argumento es desarrollado a lo largo de distintas ediciones de una misma canción. Para entenderlo entero hay que escuchar varias veces a una misma persona cantar un tema. La canción del viento o la que fuere, a lo largo de varias emisiones se entiende todo el argumento. Y lo que hace, como les digo, tan difícil el canto araucano es que tienen, además de un argumento y no de una letra fija, un ritmo y una melodía que les condiciona el desarrollo de ese argumento, y entonces para hacerlo entrar tienen que ir agregándole o quitándole partículas. A veces reduplican las raíces o temas de los verbos, les cambian las partículas de movimiento, y en vez de ir para allá viene para acá, o lo pasan al pasado o al presente, etcétera, etcétera. Y partículas exornativas, es decir, de adorno, como nga, que aparece a cada momento, que no quieren decir nada, son de adorno meramente, o mai, que es una especie de rúbrica, como decir pues, etcétera, etcétera. Todo esto hace del canto araucano una cosa realmente muy difícil. Pasando al otro tema entonces, que preocupa a tanta gente ahora, y con tan poca claridad en general.
es si ustedes reconocen en lo que se canta ahora como expresión de lo patagónico alguno de estos temas que han escuchado. Ustedes habrán oído ahora, hay hasta incluso una nueva cantante, no sé si estuvo en Bahía, Marta Pirren, que es del ámbito de Buenos Aires, pero que canta por todo el interior con una hermosa voz por lo demás. Canta este tipo de canciones también. Y Aimé les va a cantar ahora una serie de cosas, de creaciones, que yo voy a definirles si puedo. Y van a ver ustedes si reconocen estos temas. Yo diría que el gran culpable, y ojalá esté entre nosotros aquí, de un lanzamiento de un cancionero patagónico, voy a decir así, mal llamado folclore patagónico, es Carlos Di Fulvio, uno de los hombres más serios que tiene la creación musical y la ejecución también, y la inspiración poética de entre nuestros así llamados folcloristas argentinos. Carlos Di Fulvio está más allá del folclore, desde luego, hoy día, ¿no? Es un creador libre, yo diría, pero con ese enorme mérito, esa seriedad que significa el haber mamado las cosas en el campo, en la gente, y pintar los personajes que vio y que conoció y que entendió además, porque es un estudioso, Carlos. Dos temas, el loncomeo está, lo que después se fue a transformar en una especie de género, tema que les voy a explicar mejor, y la canción del viento, esta Kruftail, son inspirados en haber escuchado largamente cintas grabadas, que yo mismo había hecho, con sus explicaciones, etcétera. Del mismo modo que yo asistí al nacimiento de muchos temas de Carlos, inspiraciones ráfagas de inspiración que él aprisionaba en un grabador, volví a escuchar una sola vez después al cabo de muchos días, una inspiración libre, y después las encontraba yo andando los meses y aún los años convertidos en temas desarrollados, con ese talento, esa facilidad tremenda del creador, ¿no es cierto? Del mismo modo él escuchó estas cosas y después las resolvió en creación libre. Lo del viento es muy libre. Hay una especie de explicación de la letra, un paisaje patagónico pintado musicalmente, ¿no? Y hace una imitación, ¿no es cierto?, una onomatopeya del sonido del viento él mismo, con la guitarra y con la voz. Pero lo del loncomeo merece una explicación aparte. Loncomeo es una danza de origen tehuelche, ya saben ustedes lo que son los tehuelches, que la araucanización incorpora a la ceremonia del Ñillatún, pero que no es propia de la ceremonia del Ñillatún. Ustedes han visto cantar a Aimé con el tambor en el aire tomado de atrás. La danza loncomeo la ejecuta no una mujer, sino siempre un hombre, con 2 palos y el tambor en el suelo. Son distintos tiempos. Los tengo grabados de los tehuelches de Santa Cruz, que nunca oyeron la palabra araucano ni araucanización, y son los mismos tiempos. Entre los tehuelches eran danzas de espíritus de antepasados que volvían a la tierra, y entraban a la ceremonia totalmente embosados y había que reconocerlos. Cuando se los reconocía, entonces las mujeres empezaban a cantar el canto del linaje de cada uno de los bailarines. Nada que ver con la canción del avestruz y todo lo que se dice en la actualidad. Pero pasa al Ñillatún. Carlos Di Fulvio toma el ritmo del loncomeo y lo hace con la guitarra. Toma otro tema, la canción del potro salvaje, que va diciendo algo como así, y él lo toma libre y dice así introduce el tema de su loncomeo. Y luego pinta la ceremonia del Ñillatún y del grito de los hombres, de los bailarines del loncomeo, en que le van gritando cabeceá, 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 tero, tero, porque parece un terito, un terutero el bailarín, por lo rígido. Toma eso, lo de dale tero, tero, dale tero, que en la práctica es loncomeo, 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 trelem, 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 ya hulen, ya hulen, ya hulen, ya, feichila, 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 trel el tero, ¿no es cierto? Él lo traduce y pinta libremente la ceremonia del Ñillatún. Y es una creación hermosa y desde un punto de vista formal, perfecta. No tiene desperdicio el asunto. Él inauguró una pista, dio la luz verde para lanzarse por ese camino y haber creado un verdadero género, o varios géneros musicales, entonces de inspiración indígena. Pero vinieron otros creadores que solo tuvieron la inspiración, pero que no abrevaron en lo indígena, no escucharon más la música indígena. Y le pusieron loncomeo, como si fuera un género existente de música folclórica,
a muy dispares composiciones, de muy dispar origen. Van a reconocer por ahí el ritmo de una habanera, o de una canción cualquiera europea, o de una danza andina, y no están unidas ni por el compás o el metro, ni por la melodía, ni por la temática de inspiración. La vida del piñonero, distintas cosas del paisaje, han ido, la casa del jabalí, ¿no es cierto?, han motivado a distintos compositores a crear melodías libres de origen estrictamente culto y que por consiguiente no tienen nada de folclórico. Folclore, se escucha una voz de fondo, ¿no? Folclore es lo colectivo, anónimo, campesino, ¿no es cierto? La manera de usar el sombrero y el recado, la manera de hablar, etcétera. Lo que hace el pueblo en general es el folclore, ¿no es cierto? Como este cancionero lo crea un hombre culto en su casa. No tiene nada de folclórico, no crean ustedes como cree esta niña que les invoqué recién, que canta. Cree que va a Neuquén y encuentra en las calles a la gente haciendo folclore musical de origen indígena. No, hay etnografía, música indígena, y hay folclore musical en la Patagonia, de origen pampeano, de origen neuquino, que puede ser parcialmente chileno y cuyano, pero no de origen indígena, recuérdenlo claramente. Esto es todo creación absoluta, pura. Supongo que Aimé les hará algunas canciones de esta clase. Que cuidado, lo que yo estoy explicando desde el punto de vista de los orígenes no descalifica para nada su valor musical y su belleza e incluso su valor literario. Algunas de estas cosas son realmente hermosísimas y ojalá en una convención que yo estoy promoviendo por todos lados se pueda llegar a convenir, a establecer entonces un género o varios géneros que no serán folclore, que serán cancionero patagónico, ¿no es cierto?, en que los compositores de todas partes amolden su riqueza creativa. De manera que no existe en la Patagonia un folclore musical de origen indígena. ¿Cuál es el viejo folclore patagónico? La ranchera, la mazurca, el estilo, la milonga, lo que llegó de la provincia de Buenos Aires en distintos momentos de la evolución de ese ámbito, de la evolución histórica de ese ámbito. ¿Se dan cuenta? Hoy sería, desgraciadamente, la cumbia. Lo que más se baila en el campo de la Patagonia, en los pequeños pueblos, es la cumbia, que lo va copando todo y que implica, digo, desgraciadamente, un descenso en la calidad musical y en la inspiración en general. Aimé tal vez agregue algunas canciones de otro origen pampeano que quizá, no sé si lo hará algún ritmo ranquel, estén tal vez inspirados en viejos motivos ranqueles. No lo puedo decir, pero por su aspecto podría ser que haya una creación muy libre. Ella definirá, supongo, en cada caso, o explicará qué canción nos va a interpretar. Y queda entonces, como anhelo, aquí hay gente de Dorrego, y están en vísperas de su festival, quizá el más, por lo menos uno de los más serios del país. Yo los estoy incitando a que sea esa la caja de resonancia idónea, ¿no es cierto?, apta por excelencia, para que surja esta forma o estas formas de un futuro cancionero culto, pero eso sí, legítimamente patagónico, a través de la inspiración del paisaje, es decir, la naturaleza, del indígena, de lo social en general, etcétera, pero que se diga, ajá, esto es patagónico, porque tenga algo de las esencias que alguna vez definieron a la Patagonia como una entidad distinta del resto del país. No sé si Aimé me está esperando a mí o si yo la estoy esperando a ella. De una manera o de otra, los dejo con ella. Si hay alguna pregunta de las muy importantes, y ustedes me dirán si Aimé está lista, ¿no? ¿Está preparada? Entonces vamos a dejar las preguntas para... Y yo creo que el año que viene a esta altura, más o menos. Seguimos con la aguja y el punto cruz.
No sé tejer en telar, pero ya ve, yo le llamo reminiscencia indígena. Sacado, quizás, no hay ninguna respuesta. Eso es lo bueno que aprendí de tanto renegar con la aguja, pero al final me sirvió. Nunca me imaginé que a la larga podía ayudarme, ya que yo no tejo. Creo que no voy a aprender nunca, a pesar del empeño de muchas abuelas. Ellas se quedan enamoradas de la túnica y yo estoy enamorada de lo que ellas hacen. Pero pienso que esta es la manera de motivarlos. Porque cada lugar donde voy en el verano, hago lo que han visto ustedes, vestida tal cual, y llevo siempre alguna túnica para que ellos vean y no dejen de tejer, porque yo pienso que es la manera, se me ocurre en este momento, de seguir viviendo. Y es la manera de que yo los motivo y motivo a las mujeres. Ellos hablan de la ropa, de la ñañá, y yo hablo siempre del tejido de nuestra gente, que hay que apreciarlo y por supuesto comprar. Se escucha lejano el cultrún guerrero. El indio araucano dejó la región. El indio no ha muerto. Se enrosca en sí mismo y desaparece como una visión.
mar que vendrá. Un Dios huinca y muy lejos con la cruz te llevará. Viento arisco grita ya que la sangre llamará desde el mar. Por las distancias del agua sal y lumbre volverás. No estarás más, mi niño pan, que en la noche con la cruz te llevarán. Seferino, mi garrón, en el regue no andarás nunca más, porque otros ruegos sin machis con la cruz te llevarán. Que lluvia moja ya, llanto azul mi soledad sin altar. Por las frías cordilleras el dolor me nevará. No estarás más, mi niño pan, que en la tarde ya te arrullará, te llevarán, te llevarán, te llevarán. Por supuesto, Mamá Rosario. Mamá Rosario, por supuesto, la madre de Seferino. Y el tema es de Milton Aguilar. Tu pena se volvió sombra, ya viejo de andar con vos.
siendo tu pena eterna en el agua que vuelva a llover. Muchas gracias. Y ese tema de Verbel, Pehuenche se llamaba. Y entonces nos despedimos con el himno a Neuquén. Este hombre le ha dado personalidad a Neuquén, don Verbel, y Milton Aguilar puso esa letra tan hermosa. Realmente Quimei, ellos han dicho Quimei, pero papá no me deja decir Quimei. ¿Usted es paisana o no paisana? Si usted es paisana debe decir Quimei. Y entonces me despido agradeciéndoles muchísimo la presencia de todos y feliz de esta ciudad Bahía Blanca por esa inquietud que la gente a través del profesor Casamiquela y de todos ustedes, y qué bueno que al fin nos encontramos para conocernos y, como dijo un cacique, un segundo cacique de Aucapán, para encontrarnos y avanzar con el tiempo, huinca y paisano.
Ya madura el silencio por el agreste vientre de tus bardos. Quiere raya en dormirse, tiemblan sus entrañas enamoradas. Aguas que van, quieren volver. Aguas que van, quieren volver. Río arriba en el canto aprendido. Sí, pero no con guitarra profana, la canción de amor. Yapinilken Mapú. No sabemos aún qué es Yapinilken, ¿no? Yo lo pregunto a las abuelas allá por el Neuquén, un poquito por el Chubut, nadie sabe qué será Po. Ese Po es cuando hay una gran duda. Yapinilken. Tierra de Yapinilken, está cayendo mucho granizo grueso, en las lagunas secas se derrite. Eso no sucede con nosotros, hermana, le dice él a ella. Si fuésemos un puñado de sal y nos echáramos en agua hirviendo, nos derretiríamos, hermana. Si fuésemos un puñado de azúcar y nos echaran en agua tibia, nos derretiríamos, hermana. Eso no sucede con nosotros, hermana. Yapinilken, Yapinilken, Yapinilken Mapú. Yapinilken, Yapinilken, Yapinilken Mapú. Yapinilken Mapú. Yang genogame kay futakega chanko. Faina maita inchi lamgen lamgen liyo kongame kay treken lumeu treken lumeu futakega chanko. Faina maita inchi lamgen Chapinga peliuma, ipato kung eliuma, iwat kung etikome olio konfemayo lamgen, asukura eliuma, ilio afelio lamgen, arekomu pato kung eliuma, areko fenme olio afelio lamgen, chapiga mainchiu, asukura eliuma, ilio afelio lamgen. Arekomu pato kung eliu kalamgen, yapinilken mapu, yang kinawame kay futakega tranko.
¿Qué les pareció? Realmente un documento impresionante para aquel que quiera realmente sumergirse en la profundidad de la cultura originaria patagónica. Querida gente, nos despedimos no sin antes decirles que pueden colaborar con el archivo audiovisual de Coronel Dorrego de 3 maneras distintas. La primera de ellas, suscribiéndose a nuestro canal. La segunda, dejándonos sus comentarios que siempre aportan y son bienvenidos. Y la tercera, efectuando una pequeña donación al link que aparece abajo. Nos vemos en el próximo.